grabación. Lo que vamos a ver ahora, chicos, es el tema. Finalizamos con la tecnología del hormigón. Vamos a ver la unidad 6, que es el control de calidad del hormigón. Esto es muy importante, tan importante como lo que vimos en las clases anteriores, porque esto es el resumen de todo lo que vimos, es lo que en realidad nos interesa a nosotros. El control de calidad es muy importante porque en eso se basa lo que está en boga hoy en día, que es el hormigón elaborado. Nosotros apuntamos al hormigón elaborado para las obras que tengamos o para los usos que ustedes le quieran dar. Sí, el hormigón elaborado es lo que está en vigencia hoy día. Si bien se siguen usando los hormigones hechos en forma artesanal, digamos, con la mezcladora, la hormigonera. Sí, estoy grabando, chicos. Ahora empecé a grabar hace rato. Estoy grabando, no se hagan problema. Le di el mensaje de los parciales, pero ahora sí ya estoy grabando. Entonces, bueno, eso se basa en el control de calidad del hormigón. Vamos a aprender las nomenclaturas que se utilizan para pedir el hormigón elaborado. ¿En qué consiste el control de calidad? Bueno, se basa en ensayo, pero durante distintas etapas del proceso de ejecución. Esto se da mucho para obras públicas que son de gran envergadura, como por ejemplo un pavimento o un edificio importante. También se dan obras privadas, que son obras, vuelvo a repetir, de gran presupuesto, pero principalmente lo van a ver en la obra pública, el control de calidad. Entonces, fíjate que te dice que el control de calidad prevé la ejecución del ensayo en las distintas etapas del proceso de ejecución. Entonces, ¿cuáles son esas etapas? Fíjate que acá en esta ponencia te dice el estudio previo de los materiales componentes y de la mezcla del hormigón. Obvio, vos tenés que saber qué tipo de hormigón querés para la obra. Hemos estudiado que había distintos tipos de cemento, distintos tipos de árido, distintos tipos de aditivos. Entonces, y eso va a dar lugar a los distintos tipos de hormigones. No es lo mismo un hormigón convencional que un hormigón resistente a los sulfatos o un hormigón de alta resistencia inicial, depende de lo que vos quieras. Entonces, por eso tenés que saber los materiales componentes y qué tipo de mezcla va a ser. O si vas a hacer un hormigón pretensado o posttensado o un hormigón reforzado con fibra. De acuerdo a lo del hormigón que vos quieras. Tienes que hacer el estudio de los materiales componentes. Y de ahí viene también el problema de la dosificación. Vos tenés que dosificar, saber cuántos materiales, qué cantidad de materiales vas a usar. Y de aditivos también, obviamente, si es que lo vas a usar los aditivos. Y acá estás hablando ya de una dosificación racional, no dosificación empírica ni semi-empírica. Todo lo que vamos a ver ahora es basado en la dosificación racional, en los valores exactos de la cantidad de componentes del hormigón, de ripio, de arena, de aditivo, de agua, todo lo que vos necesitas para hacer una mezcla de hormigón. Después, la determinación de las propiedades de la mezcla fresca. ¿Esto en qué consiste? ¿Cuán trabajable va a ser el hormigón para la obra que vos estés por hacer? Y de ahí la consistencia. Entonces, vos querés una consistencia, tenés que hacer el ensayo que hicimos, se los mencioné y se los publiqué en un video del cono de Abrams, o sea, para saber el asentamiento que va a tener de acuerdo al grado de consistencia para darle una trabajabilidad óptima al hormigón para la obra que vos quieras. Ese es en estado fresco. Después acordate que también tenía propiedades en estado endurecido. Y ahí, una vez que vos ya dosificaste bien, hiciste el ensayo del cono de Abrams, ahora tenés que hacerlo fraguar y endurecer el hormigón. ¿Qué haces? Probetas. Hacer una serie de probetas y le haces los ensayos mecánicos pertinentes. ¿Qué ensayo mecánico estamos hablando? De lo que vimos. Resistencia a la compresión, resistencia a la tracción por compresión y eventualmente resistencia a la flexión. Pero lo que necesitamos más que nada es resistencia a la compresión, que es lo que vieron con el ingeniero el día viernes, el ingeniero Niobe. Y ahora viene lo más
grosso de todo. Lo que vos podés hacer en gabinete, que se llama trabajo de gabinete, calcular en tu escritorio tranquilo, con el electro andando, sin que te dé el sol, sin estar expuesto a la intemperie, como quien dice, vas a ir tranquilito con la compu, agarrar el Excel y empezar a dosificar el hormigón. Después decir, mira, yo quiero que tenga este asentamiento, yo quiero que resista tanto. Vas al laboratorio, también tranquilo, bajo techo, y haces la prueba correspondiente y la ensayas. Y te va a dar un valor. Pero, ¿qué pasa con este último punto? Dice, verificación de estructura ejecutada. Con el papel le vas a llevar en la obra al inspector que tenés un hormigón que va a romper a 400 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, perfecto. Te dicen, qué lindo, qué bárbaro, qué buen hormigón, pero lo probemos a ver si es verdad. Entonces vos ya tenés tu obra ejecutada, ¿sí? ¿Qué hace la inspección? La inspección, o sea, de parte del comitente, que en este caso sería el Estado, la obra pública, va a decir, bueno, saquémonos unas pruebetitas de lo que ya está hecho, y ensayemos. Si rompe a 400, como dice el papel, entonces todo ok, todo de 10, la obra está perfecta. Pero ¿qué pasa si vos en el papel hiciste todos los ensayos, te dice que rompe a 400 kilos por centímetro cuadrado y sacan una pruebetita y la ensayan, tal como hiciste vos en el laboratorio, pero el laboratorio de la repartición pública, y rompe a menos de 400, entonces o te paran la obra, te clausuran la obra, te pegan una multa, te meten una multa tremenda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, ahí está el control de calidad. Tienes que verificar lo que vos tenés hecho, existe en el laboratorio, en el gabinete, se cumple en la realidad. Y entonces, ¿cómo verificar las estructuras ejecutadas? A través de probeta. Tenés extracciones de testigos, con un aparatito especial, saca una probetita cilíndrica. También tenés los ensayos no destructivos. Y si es una estructura muy importante, como un puente, por ejemplo, hacen ensayos de carga directa en la estructura para ver si soporta la tensión que vos dijiste en el pliego dice una tensión. Pero vos dijiste, bueno, yo hice un hormigón con esta tensión de rotura, compresión, figura en el pliego, yo la voy a cumplir. Bueno, a ver, veamos si es cierto. Entonces, haces un ensayo de carga directa y si no rompe un valor menor, pues quiere decir que le dosificaste mal y la obra es insegura. Y lo mismo hay ensayos no destructivos que son basados, o sea, en que la probeta no es recuperable. Hay elementos ahora con tipo radio o con ondas, son más sofisticados, pero generalmente, ¿qué se hace en la realidad? Se traen los testigos, se ensaya en la prensa a compresión con carga directa sobre la estructura a través de gatos hidráulicos y bueno, esas cosas en caso que sea un puente, ¿no? Te doy un puente porque es el ejemplo más didáctico, ¿no? Hay un montón de estructuras que se pueden ensayar directamente. Pero bueno, eso es lo que se hace. Entonces, acuérdate, tenemos para controlar la calidad, ensayo en laboratorio, es lo que vos haces, digamos, para determinar la resistencia del hormigón que vas a tener. El cálculo en gabinete, que vos decís, bueno, va a tener tanto asentamiento, va a tener tantos metros cúbicos de ripio, tantos metros cúbicos de arena, tantos kilos de cemento, tantos litros de agua, tanta cantidad de aditivos. Bueno, eso lo haces vos por aparte. Ahora tenés que, con esos datos, vos decir a la planta hormigonera, yo quiero un hormigón de esa característica, o lo haces vos si tenés una empresa grande, lo haces vos, pones tu propia planta hormigonera. Bueno, entonces ahí ya después viene la inspección y se encarga de verificar si la estructura que vos realizaste, ese hormigón, cumple con lo que vos dijiste en papel, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con este control de calidad, es bastante, es muy minucioso de acuerdo a la envergadura de la obra. Bueno, vamos a ver así nomás a grandes rasgos, es lo que yo le estaba diciendo. En la primera parte, cuando voy a estudiar los materiales, hacer lo que llamamos, resumiendo acá, la dosificación. ¿Entendés? Hacer la dosificación para lograr mezclas trabajables. Esa es la idea, ¿no? Tenés que lograr que tu mezcla sea trabajable, sí, la trabajabilidad y que tenga una consistencia adecuada.
la trabajabilidad y la consistencia adecuada. Acuérdate que la trabajabilidad era algo subjetivo, porque vos decías, bueno, esta mezcla es apta para, si yo tengo muchos hierros o muchos aceros, una maraña de acero intrincada, mi trabajabilidad tiene que ser diferente de haciendo un pavimento. Y por obvio, la consistencia está muy relacionada a la trabajabilidad. La consistencia, acuérdense que es una medida numérica de la trabajabilidad, ¿cierto? Se basa en el asentamiento en el cono de Abraham. Bueno, después que hacer la determinación de la propiedad de la mezcla fresca en el cono de Abraham, verificar el asentamiento, por eso ya estás verificando la trabajabilidad, la relación agua-cemento. Eso significa que vos ya lo dosificaste al hormigón. Ahora estás haciendo realidad lo que figuraba en el papel a través de la dosificación. Y después, bueno, hacer los ensayos mecánicos, siempre se ensayan la rotura, la compresión, con la técnica que vimos, que es encabezar las probetas con azufre, dejarlas a los 28 días, el curado de las mismas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahí vos ensayás las probetas, y bueno, ahí te tiene que dar la rotura que vos calculaste, ahí digamos que te va a dar, ¿no es cierto? Y después, bueno, como te decía, el veredicto final lo da la inspección, cuando ya sacan testigo de la obra que estás haciendo y lo ensayan. Y tiene que ser igual o a lo sumo igual que lo que vos calculaste. Bien, entonces ahora vamos a entrar, ya lo vieron con el ingeniero, pero vamos a ver unos conceptos teóricos de la resistencia característica del hormigón. Entonces, vamos a aplicar algunos conceptos estadísticos. No sé si ya han visto, vemos una partecita nomás de estadística, algunos conceptos. No vamos a ver todo lo que es estadística, las probabilidades, porque no terminaríamos nunca. Pero vamos a sacar algunos conceptos estadísticos. Y si nunca vieron estadística, bueno, acá van a ver algo eh, como muy básico, ¿no es cierto? Entonces, vamos a comprender el concepto de resistencia característica del hormigón de acuerdo a dos reglamentos. Por un lado tenemos el reglamento CIRSO, que es el reglamento que se basa en las obras civiles. No recuerdo en este momento la sigla, pero la última CIRSOC, OC significa obras civiles. Tenemos el reglamento CIRSOC 201 del año 1982 y el que está vigente el año 2005. Fíjate que en el CIRSOC del año 82, ese concepto de resistencia se llama resistencia característica. Y se escribe, acá te lo voy a escribir, resistencia característica con la letra griega, sigma prima K. Eso significa resistencia característica, que es lo que vamos a aprender a determinar. ¿Sí? Eso es en el reglamento viejo, en el año 82. ¿Por qué se la damos? Para que didácticamente es más sencillo que yo les entre a dar los aspectos técnicos de la nueva norma, o sea, la norma vigente, porque ahí entran ya directamente en conceptos estadísticos y no terminaremos nunca. Acá entran como que ya lo dan por sabido, es más sencillo de entender el concepto. Después, por supuesto, lo que está en vigencia, vuelvo a repetir, el CIRSOC 201-2005, es el que van a usar ustedes, sobre todo los estudiantes de civil, cuando cursen construcciones de hormigón armado. Entonces, ahora vamos a ver así como algo histórico, pero se cambia algunas cosas nomás en el reglamento anterior con el vigente. Para empezar, la nomenclatura que usaba el reglamento anterior era resistencia característica es sigma prima BK. B por betón. Betón es un término que significa hormigón. No sé si en alemán, no recuerdo bien. Bueno, K por característica. Entonces, sigma prima BK es la resistencia característica del hormigón. Y en el reglamento nuevo se escribe así, F' C. Se significa resistencia especificada. Es el nuevo reglamento, o perdón, el reglamento vigente es F'C. Entonces, con esa nomenclatura es lo que vamos a trabajar nosotros, sobre todo con la anterior. Bueno, acá ya lo vieron con el ingeniero con detalle, este es el reglamento viejo.
esto se basa, como le explicó el ingeniero, en un histograma de frecuencia. Más allá de que el detalle que les dio el ingeniero, cómo se traza la curva, yo quiero que analicemos un poquito la curva con mayor tranquilidad. Fíjate que acá, lo vamos a marcar con color rojo, fíjate el eje el vertical y el eje horizontal. Acá tenés frecuencia, el porcentaje de frecuencia. Ya la vez que se repiten los resultados, lo voy a ensayar probeta. Todo es estadístico, chicos, todo es probabilidad de ahora. Así que son conceptos que son bastante sencillos de entender y bueno, si han cursado estadística y probabilidades, mucho mejor. Pero fíjate, acá va porcentaje de frecuencia, las veces que se repite la rotura tal y tal probeta. Y acá van tensiones de rotura, a compresión, obviamente, son las probetitas que vos estás ensayando. O sea, si vos tenés esta probeta cilíndrica, ¿no es cierto? Tenés un montón de probetas cilíndricas, las ensayás a compresión, se rompen, y vos lo vas anotando en un histograma de frecuencia que explicó el ingeniero cómo era la clase pasada. Si te acuerdas el histograma de frecuencia, vamos a tratar de borrar para que no se complique. Es una cosa así, más o menos, histograma de frecuencia. Acá va porcentaje de frecuencia, ¿no es cierto? Acá. Y acá van las tensiones de rotura, como figura tal cual. Entonces vos tenés una serie de barras así, ¿no es cierto? Que es eso de acuerdo a tipo de probeta que tenga. Bueno, eso ya lo explicó con detalle el ingeniero. Entonces vos lo que obtenés con esto es un programa de frecuencia. Después, para llegar a la curva esta, vos tenés que hacer esto, antes que nada. Esto es el histograma de frecuencia, chicos. Fíjate que acá tenés ensayo, número tanto, se ensayó el ensayo número 1, o sea, fíjate, hasta 32 probetas se ensayaron. ¿Eh? Acá tenés 1, 2, hasta las 16 acá, rompió a compresión con estos valores, 341, 279, y bueno, lo que están viendo acá. Ahora pasemos a esta parte. Esta parte, fíjate, la marco acá con lápiz. Tenés entonces esta serie de probetas. Después, bueno, continúa acá. Y acá te está dando los valores de resistencia a compresión, que son todos estos valores. Estos valorcitos que están acá son cálculos intermedios, que nosotros nos sirven para graficar el histograma de frecuencia nada más. Son fórmulas estadísticas. No, perdés mucho tiempo. Sí, lo que nos interesa acá es el valor medio, la desviación estándar, todo eso. Pero nosotros no vamos a construir, obviamente, la curva de Gauss, pero sí saber cómo se obtiene. Entonces vos con esta histograma de frecuencia, lo gráfica, como decíamos anteriormente, lo gráfica, ¿no es cierto? Ponerle el histograma de frecuencia, tendrás una cosa así acá, otra así, no, dibuja todo, algo así, ¿ves? Más o menos, como para que tengan idea. Bueno, hay dos formas de construir la curva de Gauss. Densificando este histograma, o sea, aumentando el número de probetas, como decía el ingeniero, quizás lo puede hacer tender a infinito, pero eso es como discretizar el problema, entras en el campo del discreto, ¿no es cierto? Discretizar los valores. Y la otra es, con el histograma de frecuencia, haces una integración numérica, y no la tengo la fórmula en este momento, pero hay una fórmula de integración numérica, este histograma de frecuencia, y vos con esa integral numérica obtenés la curva de Gauss, que se llama, esta campana de Gauss. Entonces, vuelvo a repetir, este es para el reglamento viejo, fíjate, porque acá te dice sigma prima BK, y este es el valor promedio. Entonces vamos al concepto de la campana de Gauss. Ustedes saben que en probabilidad y estadística hablamos siempre del universo de observaciones, ¿no es cierto? Acá tenés el universo de observaciones en un 100%, pero por el reglamento anterior se toma, ¿no es cierto?, un cuartil, ¿sí? Donde acá hay un 5%, acá, y el otro cuartil estaría acá, el 5% también. Y te queda todo esto, lo vamos a dibujar, vas a rayar.
Esto corresponde al 90% de observaciones, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que te dice este concepto? De todo el 90% de observaciones, hay una probabilidad de un 5%, que sería que las probetas fallen a un valor menor, o sea, probetas defectuosas, o probetas perfectamente hechas, que son muy raros, pero hay un 5% de probabilidades, que rompa un valor mayor. Nosotros nos quedamos obviamente siempre con el valor más desfavorable. Eh, el valor de resistencia, compresión, para el cual hay una probabilidad de un 5% que la probeta falle por tal defectuosa, por el motivo que sea, este valorcito, el reglamento anterior lo llamó resistencia característica. En definitiva, lo que vos te interesa en la curva de Gauss para la calidad del hormigón es saber, o sea, el nuevo, el reglamento anterior o el reglamento vigente, es saber este cuartil, cuánto vale, 5%, bueno, si este es un valor promedio, lo que vos estás viendo acá, que sale el histograma de frecuencia, el promedio de todas las probetas que ensayaste y que rompiste. Pero vos trazás la curva de Gauss y tomás el percentil o el cuartil del 5%. Entonces ese valorcito para el cual el 5% rompe a valores menores, eso se llama sigma prima BK o resistencia característica. ¿Qué es la resistencia característica? Yo estoy hablando, vuelvo a repetir, el reglamento anterior. Es una tensión en realidad de cálculo, pero te define también la calidad del hormigón. ¿Esto qué quiere decir? El sigma prima BK, en el caso, se simboliza de la siguiente manera. Por ejemplo, un H, siempre hablando del reglamento anterior, H17, es la resistencia característica de ese hormigón. Te da una pauta de la calidad del hormigón. Eso quiere decir que la resistencia característica del hormigón H17 es 17 megapascales. O si querés ponerlo en una unidad de medida más amigable, sería 170 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, vos cuando hablas de la planta elaboradora del hormigón, o vos querés hacer tu propio hormigón en tu planta que tenés en el obrador, digamos, si tenés una obra grande, obviamente, y te dice el pliego un H17, un H21, un H25, significa que estás hablando de la resistencia característica del hormigón, la resistencia de cálculo, equivale, en este caso H17, a 17 megapascales o a 170 kilos por centímetro cuadrado. Eso es lo que me representa la resistencia característica. Este otro valor, borramos un poco acá, este otro valorcito es el valor medio, el promedio de la resistencia. Esto significa que vos vas a tener una discordancia o una concordancia entre estos dos valores. Una cosa es el valor medio, acá lo vamos a hacerlo un poquito más claro. Con azul voy a pintar el valor medio. Y con rojo voy a pintar la resistencia característica. Bueno, y acá voy a usar otro color. La distancia con que se encuentren estas dos es lo que me define la calidad del hormigón. Ya vamos a ver enseguida por qué. Entonces, fíjate que acá en el reglamento anterior, la distancia es 1,65 de la desviación estándar. Si vos te pones a ver en la tablita estas son formulitas intermedias para calcular la desviación estándar. No me acuerdo si puse la fórmula acá, creo que no por razones de espacio, no la puse, pero la desviación estándar es una fórmula probabilística. No, incluso la tienen ustedes en las calculadoras, en la calculadora científica del CELU, de cualquier CELU, también está incluida ahí la desviación estándar. Bueno, con la desviación estándar, sí. Ah, perfecto, perfecto. Sí, ya la dio el ingeniero, perfecto. Bueno, entonces, acá te muestro, mira, esto es el histograma de frecuencia, y acá, ya una vez resuelta la integral, esa numérica, vos vas trazando la curva de Gauss. Entonces, concretamente, volvamos a la curva de Gauss. Lo que me interesa son estos dos valores, sigma prima acá y el valor promedio y el valor característico.
El concepto es ese, chicos. Esta tensión de cálculo a compresión no es otra cosa que la probabilidad de que el 5% de probeta falle en un valor menor. Y cuanto más alejada está del valor medio, menor calidad tendrá el hormigón. Ya vamos a ver enseguida con un valor práctico se nota más. Bueno, acá cómo va la relación entre el histograma y la curva de Gauss, ¿no es cierto? Todo esto no lo vamos a ver, después ustedes lo ven tranquilo en la casa, pero te da una pauta. Este es un ejemplo numérico. Acá se lo da con el publique la diapositiva. Acá está resuelto ya en la curva de Gauss, cómo obtener. Acá está la resistencia, la desviación estándar. Bueno, está la formulita. Si ustedes ven esa formulita, este valor que está acá se va, se va obteniendo la misma. Esto lo hacen por Excel, esta tablita sale rápido. O sea, todo este es el valor de la desviación estándar. Depende si es mayor de 30 o menor de 30, va cambiando esta fórmula, ¿no es cierto? Eh, Son, como te digo, son valores que son probabilísticos. Bueno, la resistencia característica, lo que yo te decía del cuartil del 5%, esta es la distancia que hay entre el valor promedio y, digamos, en forma matemática, vos lo podés sacar a la resistencia característica. Fíjate que está en función del valor promedio y de esa distancia 1,65 por la desviación estándar, ¿no es cierto? Estos son conceptos probabilísticos, chicos, más que nada. Bien, entonces, la relación entre la resistencia característica y el valor promedio se establece, si yo divido entre ambos, a ese coeficiente le llamo delta. 0,10 hasta 0,30. Si es de buena calidad, estamos en control tipo 1, donde delta es más o menos 0,15. 0,10, buenísimo. Es como que vos tenés un rendimiento bárbaro del hormigón. Por ejemplo, vos tendrías algo así. Este es la resistencia característica, el BK, y este es el promedio. Entonces, la relación entre estos, cuanto más cerquita esté, cuanto más cerca estén estos valores, te da 0,10. Pero ¿qué pasa si vos tenés una cosa así? Una curva más extendida. Este es tu sigma prima BK, y esto es sigma prima M. Si vos relacionás estas dos, te va a dar un valor delta un poco más grande. Por eso control pobre, ¿ves? Donde es 0,238, 0,25, 0,30. Entonces, cuanto más tendida sea la curva como esta, menor calidad el hormigón. Y vamos a redondear la idea. Si vos pedís hormigón elaborado, va a estar en esta zona. Pero si haces el hormigón en tu casa con una resistencia de menor calidad, más baja, H17, H15, H10, lo haces artesanal, vas a estar en este control donde no hay un control riguroso, digamos. En cambio, si lo haces en una planta de hormigón elaborado, vos tenés tu propia planta industrial para fabricar hormigón, tenés que tener esta relación de delta, ¿sí? Cuanto mejor calidad sea el hormigón, este valor es menor, 0,10, 0,15. Pero si tenés un hormigón hecho artesanalmente, estará oscilando entre estos valores 0,25, 0,30. Entonces, para que tengan una idea para qué sirve esta relación. Es lo que yo te decía, mira, fíjate acá, yo lo voy a agrandar un poquito porque no lo veo bien. Te estoy mostrando esto que te explicaba recién, ¿no es cierto? Fíjate, acá tenés esta curva, la vamos a pintar acá con color. Ahora no me quiere salir. Bueno, a ver, vamos a hacerlo un poco más chica a ver si sale. Ah, no, perdón, estaba haciendo mal yo. Bueno, fíjate esta curva, el hormigón es menos calidad. ¿Por qué? Porque el delta es 0,25. En cambio, esta otra curva, bueno, la dibujé mal, pero estoy pintando esta curvita que está. El delta es 0,10. Ya tiene mejor control, mejor calidad.
Y ambas tienen, digamos, similar la resistencia característica. Ojo que vos podés tener un hormigón H17, pero de buena calidad y de mala calidad, ¿sí? Vos decís, un hormigón H17, pero ¿qué pasa? Las probetas han sido mal hechas, no han tenido el control riguroso, por eso te da una curva tendida, como en este caso. En cambio acá, fíjate, vos también tenés un H17, pero esta distancia entre valor medio y valor característico es más chiquita, el delta es vale 0,10. En cambio acá tu delta es 0,25. O sea, hay diferencia. Entonces vos podés decir, yo voy a hacer un hormigón H17, pero voy a usar la hormigonera de mi casa. Y la hormigonera por ahí falla, el motor se le salió la correa o justo te han cortado el agua y te sale un hormigón defectuoso. Y por ahí te sale bien. Entonces, esa cosa es lo que te marca la calidad del hormigón. Si hay a eso se refiere el control riguroso. Quiere decir, ¿cómo lo hacés vos al hormigón? Todos los recaudos que vos tomás. Si vos haces un hormigón pobre, así pobre quiero decir, de mala calidad, quiere decir que no has tenido un control sobre cómo va haciendo el pastón de las mismas. En cambio, un control riguroso sería en una planta fabril de hormigón elaborado. O sea, ahí tenés todo controlado, lo de cemento, la cantidad de agua, la cantidad de aditivos, todo lo haces seriado, industrializado. O sea, en cambio, si vos lo haces en tu casa, es muy probable que tengas una curva de estas características. O si no controlas lo que hacen los muchachos cuando están fabricando el hormigón, por ahí suben al andamio con los baldes a mano nomás para llenar la losa. Obviamente que ese hormigón por ahí, si bien no se va a segregar, pero no va a tener la misma calidad con un camión mixer que viene con la manguera, lo vierten sobre la losa, pero bien hechito, bien prolijito, ¿no? A eso se refiere, chicos, el delta, el hormigón, la calidad del hormigón. Vamos Bueno, basado, como te repito, en el hormigón, en el reglamento anterior. Fíjate qué hormigones pobres tenemos acá, de resistencia muy baja, H4, el H8. A partir de acá, son hormigones que vos podés usarlo para valores muy chicos de resistencia, ¿no es cierto? Esto. Pero si vos querés usar ya hormigón armado, propiamente dicho, ya tenés que, o tenías que usar estos valores para arriba. El H13 para arriba, o sea, un hormigón de 130 kilos por centímetro cuadrado de resistencia característica, ya tenés que usar esos valores. Son tensiones de cálculo, te vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Vos, por ejemplo, cuando haces un cálculo estructural, sobre todo a los civiles, vos en la memoria de cálculo tenés que especificar la calidad del hormigón. Lo mismo ocurre con el acero, que lo vamos a ver más adelante. Cuando usas cualquier programa de cálculo estructural, llámale SAP 2000, CIPECAD o ELECAD o lo que vos uses, siempre te va a pedir la calidad del hormigón que estás usando. Es decir, te va a pedir estos valores. Vos tenés que definirlo, porque en función de eso, el programa, cualquiera que sea de cálculo estructural, te va a definir los parámetros para que vos calcules la sección de hormigón armado, para sacar la resistencia, porque vos estás dando una resistencia al cálculo ahí. Por eso es muy importante que lo definan de entrada la calidad de los materiales. Es más, en el plano de estructura, te exige el COPAIPA, el revisor de normas sismo resistente, que vos pongas la calidad del hormigón, la calidad del material, ya sea del hormigón, y como es hormigón armado, obviamente este es el hormigón simple, y también te pide que pongas la calidad del acero que vas a usar. En nuestro caso siempre usamos 420 megapascales para el acero. Y el hormigón vos estás usando de H21 para arriba. Obviamente que si vos usas un hormigón de mejor calidad, y eso implica mayor costo, ¿no es cierto? En cuanto a los materiales. No es lo mismo hacer un hormigón H13 que hacer uno de H21 para arriba. Para mayor calidad del hormigón necesitas mejorar la calidad del ripio, la calidad de la arena. No es la ripiosa esa que te dejan en la casa. El acero, mira, el acero se simboliza así. Otro tema, pero se los pongo, chicos, cómo sería el caso del acero.
El acero se simboliza de esta forma, igual que el ADN. Acero es dureza natural 420, significa 420 megapascales. Esa es la calidad del acero. Y el hormigón, ponele H21, por decirte un número. De ahí para arriba. Además, la norma sísmica, sismo resistente, exigen para que tu construcción, estamos hablando de construcciones más de 2 plantas, obviamente, ¿no? Sea buena, es un hormigón H25 para arriba, ¿no? O sea, incluso con los aceros, exigen acero de mayor diámetro que lo que usaba el reglamento anterior. O sea, ¿para qué todo eso? Sísmicamente, para que salvar la vida de las personas, ¿no es cierto? No para que no, ojo que hay una tendencia ahora con respecto al cálculo sismo resistente, ¿no? La tendencia que es ahora, no importa que se destruya tu edificio, lo importante es que se dé tiempo a las personas que escapen, que se salven del evento sísmico, ¿no? Pero tu casa capaz que inutilizada, tu edificio, la escuela, bueno, la escuela, perdón, esas son otras características, la escuela, el hospital tienen que seguir funcionando. Si imagínate una casa particular, es caro, es muy caro las armaduras que usan en un hospital, en una escuela, tiene que seguir funcionando después de un evento sísmico catastrófico, es mucho más caro todavía. Estamos hablando de hierro muy importante, el diámetro es muy importante. Pero, volviendo a lo que estamos hablando, chicos, cuando yo hablo de acero de dureza natural, 420 megapascales y un hormigón simple de H21 de resistencia característica. Entonces, combinando estas dos cosas, obtener la calidad de los materiales de tu hormigón armado. Entonces, estos dos valores, el del acero y del hormigón, es lo que vos tenés que poner en el plano de estructura y en la memoria de cálculo. El COPA pide, cuando vos no pones alguno de estos valores, hace una observación e dice el revisor, ¿qué calidad de material usó para el acero? Bueno, vos tenés que poner, si no, puede ser cualquier calidad. Tiene dos calidades nomás en el mercado, el 420 y el 500, que son las mallas electrosoldadas. Del hormigón tenés un montón, tenés desde, como te mostraba ahí, del H8 hasta el H50. ¿Entendés? Entonces, bueno, sí o sí tenés que poner la calidad de esos materiales. Que no son otra cosa, en el caso del acero, la resistencia a la fluencia, o la tensión de fluencia a la tracción. El hormigón es la resistencia característica del mismo, ¿no es cierto? Bueno, ahora fíjate, el nuevo reglamento, o el vigente, yo digo nuevo, pero en el 2005 se usa, el que se está usando ahora. Fíjate la diferencia con el otro. ¿Cuál es la gran diferencia? Aparentemente no hay nada. Pero acá está la diferencia. Fíjate que la curva de Gauss es la misma. Eso y la nomenclatura. Lo que pasa es que el reglamento anterior, el reglamento 82, 1982, se basaba en las normas alemanas. En cambio, este reglamento se basa en el reglamento ACI, o sea, en el reglamento americano. Las letras griegas, sigma y todo eso, generalmente se usaban en las normas DIN. Las normas DIN son las normas alemanas. Casi no se usan ya directamente, o son normas americanas. Las normas americanas, basadas en el ACI, esto, así el reglamento de esto, Instituto Americano del Hormigón, el ACI, todos usan esta nomenclatura. Entonces, fíjate, acá tenés, voy a agrandar un poquito esto, yo por lo menos, para el cuartil, o el percentil, como quieran llamarle, estadísticamente, ya no es el 5%, sino el 10%. O sea, hay abrió el universo del 10% de probabilidades de que rompan la prueba en forma defectuosa un valor menor que eso. Ahora ya no se llama sigma prima BK, se llama F prima C. Ahí está dibujadito, pero se la escribo porque justamente ahí se la marco. Fíjate, acá está. Resistencia especificada se llama. Esta es la resistencia media. O sea, una F'C, el otro F'M. Entonces, la tensión de cálculo sigue siendo esta, pero ahora ya no es el 5%, sino es el 10%. ¿Mm?
Es lo único que cambia, chicos. Y bueno, en la nomenclatura. Pero la fórmula de obtención es la misma. Nada más que son fórmulas, si bien son fórmulas estadísticas, pero la fórmula va a tener la curva de Gauss, otros valores numéricos. Y bueno, con que sepan que se obtiene la curva de Gauss a través de procedimientos estadísticos con los ensayos, la probeta de hormigón, para mí es suficiente. No lo voy a pedir en el parcial, por ejemplo, capaz que sí en un recuperatorio, darle un hitograma y que tracen la curva de Gauss con la formulita, pero no habría mucho tiempo, aún haciéndolo en sus casas, ¿no? Como un trabajo práctico, no terminaría nunca. Pero sí me interesa, por lo menos conceptualmente, qué significan estas tensiones de rotura, estas tensiones a compresión, la resistencia característica o especificada. Si no entendieron algo de esto, chicos, ya lo vieron con el ingeniero, pero estos son conceptos un poquito más teóricos, él les dio la práctica directamente. Si no hay duda, yo continúo, si no, bueno, levantan la manito o conectan el micrófono, y si no, seguimos. Bien, de los dos lados. De acá también, el 10% en más, o sea, el 10% de probabilidad de que la probeta estén defectuosa y un 10% que la probeta estén hecha perfectamente. ¿Sí? Fíjate que ahora el universo este se achica un poco. Ya no es el 90%, ahora es el 80%. O sea, un control más riguroso. Es más, te castiga más, mejor la norma esta, te castiga más, quiero decir. Cuando te hablo de que te castiga, quiere decir que tienes que gastar más. Pero bueno, si querés algo seguro, tienes que gastar, ¿no es cierto? Sí, exactamente. La resistencia característica es lo que me da la calidad del hormigón. En este caso, ya no se llama característica, se llama resistencia especificada. Así lo figura en el reglamento. A ver, hagamos acá entonces una comparativa. Este es el reglamento anterior. El sigma prima BK es la resistencia característica. La que la reemplaza ahora es la resistencia especificada. Anteriormente la resistencia promedio era sigma prima BM, la que está en el medio, ¿no es cierto? Ahora se llama resistencia media directamente, F prima M. ¿Sí? Son las dos cosas. Exactamente. Los cálculos actualmente se hacen con este valor, con esto, ¿sí? Con F'C. La calidad del hormigón y el cálculo te lo va. Esto es anterior, chicos, lo que yo te decía, ¿sí? Te lo enseñaba, no para confundirte, sino para didácticamente para que se entienda un poco más de dónde salen estos valores. Pero actualmente, si vos querés hacer un cálculo estructural de hormigón armado, te va a pedir este valor, F'C. Es más, es lo que vos pones, el F'C, es lo que yo te decía, H21, H20, H15 o lo que sea, pero se refiere a este valor. Conceptualmente son los mismos, lo que cambian son el valor del percentil. ¿Se entiende eso, chicos? Si no entienden, bueno, me avisan, ¿no? Ya con esto terminamos, digamos, el tema de control de calidad, que es lo que me interesaba que sepan esto, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, ahora continuamos. Bien, muchas gracias. Ahora continuamos en la comparativa entre los dos reglamentos. Acá lo tenemos, pues ya lo dije, antes se llamaba resistencia característica y ahora se llama resistencia específica o especificada. Fíjate la calidad que tenías antes. Vos tenías H13 hasta H30. En cambio ahora, con el reglamento vigente, tenés de H20 hasta H40. El reglamento anterior usaba el cuartil del 5% y el nuevo, el vigente, usa el 10%. ¿Cuál es la diferencia entre los dos reglamentos, aparte de las tensiones de cálculo, de la calidad? Es que antes no le daban importancia al grado de exposición de la estructura. En cambio, el reglamento vigente, el 2005, te dice la exposición de la estructura. O sea que antes vos podías construir una estructura y te podía durar 50 años, como 30 años, como 100 años. No te decía nada el reglamento. En cambio, ahora sí hacen hincapié no solo en la tensión de cálculo que va a usar, sino también
¿qué grado de exposición va a tener la estructura tuya? Porque no es lo mismo una estructura de una casa de 2 plantas, una estructura de un puente o una estructura de una escuela que va a estar expuesta quizás a agente atmosférico donde el gradiente de temperatura es extremo. Por eso, todo eso influye en el grado de exposición de la estructura. O sea que es más completo, más exigente el reglamento actual el reglamento anterior. El reglamento anterior no te hacía ningún hincapié sobre la durabilidad de la estructura. Durabilidad se refiere a la acción de los agentes externos, ¿no es cierto? No solo porque digamos, las solicitaciones ya están contempladas en el cálculo en esta parte. La resistencia específica, si el sismo, si el viento, si el peso propio. En cambio, los agentes externos, como son la temperatura, la humedad, los gradientes térmicos, ya contemplados en esta parte, en los grados de exposición. Por eso le saqué alguno, ¿qué significa alguno de estos grados de exposición? Bien, acá voy a agrandar yo porque no veo bien. Fíjate que acá, si volvemos a la diapositiva anterior, tenés A1, A2, A3, la Q1 hasta Q3, C1, C2, CL, de M1 hasta M3. Bueno, acá les puse para que tengan una idea qué significa cada letrita, o sea, para que ustedes tengan una idea nada más. El grado de exposición A1 significa que es un ambiente no agresivo. La armadura no se va a oxidar por ningún motivo, el hierro. ¿Y acá qué te dice? ¿Qué grado de exposición va a tener? Interiores de edificios no sometidos a condensaciones, elementos exteriores de edificios revestidos, hormigón interior, o sea, lo convencional es esto. El grado A2 tiene un ambiente normal, temperatura moderada y fría, pero no hay congelamiento, humedad alta y media con ciclo de mojado y seco. Bueno, esto sería como el presente, la A1 y A2 acá en Salta capital. Si bien ahora hace como 38 grados, pero no afecta a esto, ¿no? No es siempre. Esto es cuando fuera un ambiente continuo. Y acá la corrosión en el caso de A2 se produce por carbonatación. Lo mismo que el A3. Fíjate que el A3 tiene un clima tipo cálido y húmedo. Hay que ver qué zona de Salta estaríamos en esa zona. Me imagino que debe ser la parte del norte, como Tartagal, Orán, esa zona. También la corrosión se produce por carbonatación. Los exteriores están expuestos a lluvia, ahí sí donde llueve, ¿no es cierto? Una media anual de más de 1000 milímetros, por ejemplo. La temperatura media mensual durante más de 3 meses, durante el año, es mayor que 25 grados. Estamos hablando ahí entonces de esa zona, de Orán, Rivadavia, Anta, qué sé yo. Y si va a otra provincia, Misiones, estaría contemplado acá, Corrientes, Misiones, bueno, en la zona, esta, eh, bueno, para que tengan una idea. Entonces, acá, ¿qué más te dice? Acá te está, en esta parte, los ejemplos de estructura donde se pueden dar esa clase de exposición. Bueno, interior del edificio, el caso A1, el caso A2, fíjate que tiene la zona de sótano, sótano no ventilado, fundaciones, tablero y pila de puente, alimento, losas para estacionamiento, fíjate, tenés expuesta a 2 y a 3, ¿no es cierto? Por hoy, el reglamento trata de que vos hagas edificio por mínimo 50 años, ¿no es cierto? Tiene que tener como mínimo 50 años de duración, de ahí para arriba. O sea, si te dura menos de 50 años, es porque no has contemplado este grado de exposición. Cuando un hormigón se deteriora, ¿qué es lo que pasa cuando se deteriora el hormigón? Se empieza a descascarar y quedan expuestas los aceros. Y eso es lo peor que le puede pasar, hemos dicho hasta el cansancio al hormigón, porque el peor enemigo del acero es la humedad, el agua. Entonces se oxida, se corroe y ya no te funciona como hormigón armado, como hormigón pretensado, como lo que sea. Ya no es material compuesto, sino material individual. Entonces, hay dos materiales al mismo tiempo, actuando en forma diferente.
Ustedes saben que ambos tienen módulos de elasticidad diferentes, por lo tanto, no pueden actuar conjuntamente, tienen que actuar como material compuesto. Entonces, de eso se trata el grado de exposición. Cuando habla de exposición, se refiere siempre al recubrimiento. Si hacemos un pequeño esquema acá, poner que esté una sección transversal desde una columna, una viga, y así digamos. Acá adentro están estos cuadrados que busque primero se llama estribos. Esas son las armaduras longitudinales, hasta el ganchito del estribo. Y todo esto que está acá es el recubrimiento, o sea, el hormigón. Por supuesto que acá adentro también hay hormigón, todo eso, ¿no? Pero este recubrimiento es importante también porque me define el grado de exposición. Este recubrimiento es muy importante porque en función de ese recubrimiento y el grado de exposición, estas armaduras que están acá, los aceros que están acá, van a estar protegidos bien o mal. Si vos haces un grado de exposición, o sea, no tuviste en cuenta el grado de exposición y tu recubrimiento es que sea 1 centímetro, el mínimo es 2 centímetros, 2 centímetros y medio, es lo que se usa, puede tener hasta de 5 centímetros, de acuerdo al elemento estructural. Propone que vos tenés un recubrimiento muy finito y los agentes exteriores lo atacan, esto es delgadita la película esta, que estas armaduras empiezan a quedar expuestas. Y al quedar expuestas, ustedes saben que la humedad no perdona, llueve o se junta agua y te corroe la armadura y bueno, el correspondiente perjuicio para la misma, ¿no es cierto? Puede oxidar y bueno, y acá tenemos otro grado de exposición, el CL. Esto después ya lo ven tranquilo, chicos. Y así, ¿eh? Bueno, por último, terminamos con esto. El grado de exposición también, después véanlo tranquilo en su casa. Es lo mismo que hemos explicado, pero distintos grados de exposición. Bueno, chicos, quedamos así. Ya el lunes empezamos otro tema. Vamos a tratar de habilitar los foros. Estos foros son participativos, van a ser generalmente, no sé si en grupo. Capaz que si es en grupo, vamos a establecer grupos, la plataforma, no yo. La plataforma establece grupos en forma automática. Total, es virtual, no tenemos que juntarnos físicamente. Si alguien vive en Santana y el otro vive en Vaquero, se juntan virtualmente en la medida que se pueda, obviamente, y hacen la participación en el foro. El foro seguramente va a ser de esas preguntas que le hice yo, el cemento blanco, o esas preguntas que quedaron en las diapositivas anteriores, para que se arme un debate entre ustedes. Yo soy el moderador, digamos. El grado de participación de ustedes va a ser lo que va a definir su nota, más allá de lo que saquen en el trabajo práctico parcial que se le haga. No bien. Por favor, traten de participar, chicos. ¿Mm? Sí, sí. Esto se lo voy a hacer en una sola directamente para que ustedes tengan todo el material que dimos en las clases grabadas. Así que voy a tratar de subir otra anexa, si bien no la dimos en clase, pero complementan el material que estamos viendo ahora. Bueno, chicos, si no hay duda alguna, yo me despido hasta la clase que viene, el lunes, si Dios quiere. Y bueno, que la pasen lindo. Chau, chau.